e-learning de la unidad 1. Espero que se encuentren muy bien. Voy a, digamos, a iniciar la grabación. Aquí ya tengo roles. No, ya está en curso la grabación. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla. Denme un segundo y arrancamos. ¿Me confirman, porfa, si ya la pantalla se está viendo en curso? Sí, listo. Denme un segundo. Bueno, chicos, inicialmente recordarles, bueno, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Viviana Marcela Sánchez, como ya el profe Ronald me presentaba hace un momento. Les cuento, es importantísimo y de vital importancia, les repito. Qué pena, profe Viviana, interrumpirte. Le damos roles a los estudiantes para que habiliten micrófono. Sí, porque igual van a participar, entonces la idea es que también puedan hacerlo. Entonces, profesor, habilitarles, recomendarles que por favor lo tengan cerrado. Lo cerré a todos porque ahorita andan en micrófono abierto, porque hay niños para que no se chicos. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces como les iba indicando, es muy importante cuando les vayamos a pasar la asistencia que la diligencien de manera correcta. Deben poner su nombre completo, deben poner su número de cédula completo, por favor, porque si hay un error en el número de la cédula, ¿cierto? O en su identificación, pues no se le van a poder otorgar los puntos. Recuerden que el e-learning tiene puntos en el curso como tal, al final del curso. Deben asistir a todas las sesiones, ¿sí? Si no llenan esa asistencia de manera correcta, pues vamos a tener inconvenientes en la asignación de los puntos y ahí no podremos hacer nada, ¿sí? Porque realmente es un error que se está cometiendo y ustedes no son, o sea, no es solamente una persona que está diligenciando esa asistencia, son muchos estudiantes porque estamos todos los de la zona sur. Si por algún motivo se inscribieron en otra zona, ¿cierto? No están inscritos en este e-learning, sino que aparecen inscritos en otra zona, participen en el de la otra zona, pero llenen la asistencia de manera correcta, indicando de qué zonas son, de qué cursos son y su identificación, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, si tienen preguntas, vamos a hacer algo. Si tienen preguntas, por favor van a alzar la mano y yo les voy a ir indicando quién puede ir hablando. En el momento en el que el profe Ronald esté hablando, entonces pues yo les voy a ir dando la palabra, ¿sí? No todo el tiempo van a alzar las manos y yo les voy a estar interrumpiendo al profe Ronald para dar la palabra, sino que vamos a dar un espacio para preguntas, ¿listo? Micrófonos por favor cerrados, si no les doy la palabra no me activen micrófonos, ¿listo? Entonces, en este momento, dudas, preguntas, inconvenientes, alzan la mano y con mucho gusto entonces les doy la palabra y continuamos. Bueno, Geraldine, te escuchamos. Tutora, buenas noches para todos. Quisiera saber si la asistencia ya la enviaron. No, señora, la asistencia la envío en un rato, ¿sí? Apenas estamos empezando. Bueno, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Jason y termino con Wendy. Dime, Jason. Profe, una pregunta para los que estamos en la zona de Santa Marta. ¿Sí, podemos estar aquí? Porque en la Pueden, zona de Santa Marta no aparecen los biner. ok, sí, pueden estar aquí, pero deben registrarse en la asistencia correctamente, ¿sí? Si ustedes no ponen la asistencia correctamente sus datos, pues tenemos problemas, ¿vale? Y si ya te inscribiste en este learning, debes seguir asistiendo a todos los de la zona sur, ¿vale? Wendy, te escucho. Gracias. ¿Con gusto? Sí. Yo quería preguntar, o sea, mandaron esta información por el correo personal. ¿Van a seguir enviándola por ahí o la van a enviar por el correo de la universidad? Se envía por todos, por correo personal. Lo envié en el caso de los dos tutores, lo enviamos por correo personal, por plataforma, por Skype y por WhatsApp la envié. Ah, ok, ¿Sí? muchas gracias. Por todos los medios lo envío. Listo. Entonces, profe Ronald, arranquemos. Y preguntas en un tiempo vuelvo a abrir sesión de preguntas. ¿Listo? Si quieren dejar la manita levantada y en el otro espacio les respondemos, ¿vale?
Listo, muchachos. Entonces, en esta primera sesión vamos a hablar sobre la tarea 1 y el tema principal que vienen siendo los métodos para probar la validez de los argumentos. Resulta y pasa, muchachos, que esta presentación pues tiene unos objetivos. El objetivo general pues es afianzar que los estudiantes manejen la temática de la unidad 1, que son los fundamentos de la lógica. Tiene como objetivos específicos reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural, elaboración de lo que son de tablas de verdad, reglas de inferencia lógica, la demostración, ¿cierto? También vamos a hablar un poquito de lo que es mirar esa actividad interactiva que tenemos correspondiente a la tarea 1. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. También vamos a analizar toda esa parte de lo que es probar la parte de los métodos de validez de los argumentos. Importante, ¿no? Lo que recomendaba la profesora, la asistencia a los IPA, llenarla ahorita cuando pasemos el formato de asistencia, registrarse con su número de identificación, ¿cierto? Coherente, el que es, su nombre completo, la zona a la que corresponde, y toda esta cuestión, sí, porque como saben, esta actividad o este tipo de e-learning tiene unas bonificaciones. En el caso tal de que usted no haya registrado de la mejor forma el formulario de asistencia, pues vamos a poseer problemas, ¿listo? Entonces es muy importante tener esas recomendaciones que la profesora Vivian ya mencionó. Entonces, inicialmente vamos a arrancar con lo que es el lenguaje natural, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de lenguaje natural, es la manera como nos expresamos, ¿sí? ¿Cómo así? Es al momento de nosotros expresar lo que son oraciones, ¿sí? Lo que son oraciones, formar párrafos, formar escritos, ¿cierto? Es una manera como nosotros no hablamos a diario, ¿sí? Muy importante en el lenguaje natural, como es una forma de comunicarnos, entonces el uso de lo que son las pausas, signos de puntuación, ¿cierto? Las comas, los puntos y comas, son vital para poder entender la relación entre una oración inicial y una segunda oración, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener presente esos signos de puntuación. Hago esta mención, ¿por qué? Porque hemos revisado algunos avances de algunos estudiantes y al no tener presente los signos de puntuación, pues vamos a tener, digamos que oraciones tan largas que a la final cuando uno las lee y las termine de leer, va a terminar agotado, ¿sí? Entonces, por eso, las pausas que uno realiza en el lenguaje natural son muy importantes, ¿cierto? Para entender qué es lo que se está queriendo expresar, ¿sí? Entonces, un ejemplo del lenguaje natural es el siguiente. Nos dice, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Bogotá es la capital de Colombia y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Por lo tanto, Colombia no es un país y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Si analizamos este párrafo, tenemos varias oraciones, ¿no? Tenemos otras, digamos, otros argumentos, otras palabras que pueden funcionar como conectores, ¿sí? Que conectan una oración 1 con una oración 2, o conectan una preposición 1 con una preposición 2, ¿sí? Si se dan cuenta y si analizamos, muchachos, los signos de puntuación terminan al finalizar la oración. Tengo por ahí una persona que tiene el micrófono abierto. Le recomiendo, por favor, cerrarlo, tan amable. Entonces, analicemos nuevamente este párrafo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí nosotros podemos analizar las preposiciones, ¿no? Entonces, una preposición, si yo le quisiera dar el nombre de P, ¿sí? Podría yo decir, mire, Colombia es un país, ¿cierto? Sería una preposición. Entonces, le podríamos decir, esa viene siendo la preposición P, ¿sí? Entonces, podemos suponer otra preposición con la letra Q, donde digamos que Colombia tiene una capital, ¿sí? Entonces, esa es otra preposición, ¿no? Es un conjunto de preposiciones, lo que hace es formar el lenguaje natural, ¿sí? Importante. Entonces, si se dan cuenta, aquí en el ejemplo, tenemos que las zonas rojas o lo que está en letra roja, ¿sí? Son las premisas, ¿sí?
que viene siendo que van formadas o están compuestas de preposiciones, y la zona verde son las conclusiones, ¿sí? Lo que quiere decir es que si nosotros expresamos en un lenguaje natural, hablamos, ¿cierto? Decimos, expresamos con oraciones y concluimos. Muy importante. Nuevamente, los signos de puntuación son importantes al momento de expresarnos en el lenguaje natural, ¿sí? Ese tipo de pausas, ¿sí? Que lo que hacen esas pausas, ¿cierto? Pues inicialmente es tomar aire nosotros, ¿cierto? Y poder entender lo que la persona está expresando. Cuando nosotros hablamos del lenguaje simbólico, ¿sí? Pues un lenguaje viene siendo un lenguaje formal, ¿sí? En el cual nosotros, digamos que en sí, denme un segundo, yo bajo acá, en sí nosotros expresamos a través de símbolos, ¿sí? De letras, ¿sí? Entonces, lo que hacen esas letras es sustituir las expresiones del lenguaje natural, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del lenguaje natural, pues eran un conjunto de oraciones, ¿cierto? Entonces, cuando lo hacemos en lenguaje simbólico, es reexpresar esas oraciones en símbolos, en letras. Entonces, por ejemplo, una oración, Colombia es un país, nosotros la podemos reexpresar en un símbolo como Q, ¿sí? Y así sucesivamente lo podemos hacer. Entonces, en el ejemplo que teníamos que si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital, ¿sí? Teníamos otra que era Bogotá es la capital de Colombia y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Por lo tanto, Colombia no es un país y Colombia no tiene más de 7 millones de habitantes. Entonces, aquí es donde nosotros analizamos cuáles son esas preposiciones, ¿no? Entonces, acá me están indicando, miremos, me dicen, miren, yo puedo tener la preposición, ¿sí? La preposición P, ¿sí? Y que puedo decir que la preposición P viene siendo Colombia es un país, ¿sí? Puedo tener la preposición Q diciendo que Colombia tiene una capital, ¿sí? Y tengo una negación de la preposición P que me dice Colombia no es un país, ¿sí? Ya estoy negando la preposición. Mire, si ustedes se dan cuenta, los símbolos hacen parte de una oración, ¿sí? Entonces tenemos la oración P o la preposición P, la oración Q o preposición Q, ¿cierto? Y la negación, ¿no? En este caso, conociendo que Colombia es un país, que es la preposición P, su negación sería Colombia no es un país. De igual forma, podemos tener otras preposiciones que están dentro de nuestro párrafo, ¿sí? Como podemos delegar, bueno, que Colombia, perdón, que la tengo acá abajo, tenemos otra preposición, ¿cierto? Preposición ere, ¿sí? Que Colombia, o bueno, Bogotá es la capital de Colombia, ¿cierto? Otra preposición S, Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Y tenemos la negación de S, Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, este párrafo es un conjunto de oraciones, ¿sí? Los cuales, pasándolo en términos simbólicos, ¿sí? Nosotros la podemos expresar, ¿sí? Es conociendo que la preposición P es esta oración, preposición Q es esta, preposición ere es esta oración, y así sucesivamente. O sea que nosotros podemos reexpresar el lenguaje natural en lenguaje simbólico. O sea que este párrafo lo podemos expresar de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, ese lenguaje simbólico, ¿sí? Me va a representar lo que está diciendo este párrafo. Entonces vamos a interpretarlo, ¿cierto? Entonces me dice a mí, entonces sí, ¿cierto? Entonces preposición P dice, Colombia es un país, ¿sí? El símbolo, ¿cierto? De la flechita es entonces, Q, Colombia tiene una capital, ¿cierto? Listo. Terminó la oración, ¿cierto? Listo. Entonces va al punto, ¿no? Entonces comienza la otra oración, ¿sí? Entonces me dice acá, ere, que la preposición ere es Colombia, es la capital, pero Bogotá es la capital de Colombia, ¿no? Entonces, Bogotá es la capital de Colombia. Acuérdense, este símbolo representa el I, ¿cierto? Y ese ¿quién es? Ese es Bogotá, tiene más de 7 millones de habitantes.
Entonces, aquí ya armamos otra oración de nuestro párrafo que estamos expresando, ¿no? Entonces, aquí nos indica la flechita, ¿cierto? Entonces, la flechita nosotros la podemos expresar como si fuera entonces, ¿cierto? Pero digamos que podemos decir esa flecha como entonces, o la podemos expresar por lo tanto, ¿no? Porque es como un resultado, como una conclusión que le estamos dando, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ¿sí? La negación de P, que dice Colombia no es un país, y que es el símbolo y la negación de S, Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. Reexpresamos un lenguaje natural en un lenguaje simbólico. Es muy importante tener en cuenta ese tipo de expresiones. ¿Listo? Entonces dirán ustedes, bueno, profe, hay unos símbolos que nos comimos, ¿sí? Que de pronto, si se dan cuenta, este símbolo de esta intersección, ¿cierto? La I, ¿sí? Pues no está por ningún lado, ¿sí? Entonces, hay que analizar a ver, ¿sí? Entonces, como nosotros necesitamos expresar de manera natural, la manera del lenguaje simbólico, hay veces que hay palabras que hay que adicionarle, ¿sí? Para que suene coherente la oración o suene coherente el párrafo que estamos queriendo expresar, ¿sí? O hay palabras que hay que suprimir, ¿sí? Entonces, en este caso, este tipo de palabras, ¿sí? Las estamos suprimiendo, pero no quiere decir que no son de vital importancia al momento de expresar en el lenguaje simbólico, ¿no? Porque digamos que por más de que las suprimamos, ¿sí? O que se eliminen, no quiere decir que no sea coherente, ¿no? Es importante. Igual, a veces en el lenguaje simbólico no está presente una palabra, pero si la adicionamos al lenguaje natural, ¿sí? Hace que suene mejor, ¿cierto? Suene bien, ¿sí? Y que sea coherente el lenguaje que estamos expresando. Importante cuando nosotros hablamos del lenguaje simbólico y del lenguaje natural, ¿sí? Usamos un término que eran las proposiciones, ¿no? Entonces, en esas preposiciones o proposiciones, ¿sí? Hay de varios tipos. Entonces, vamos a hablar inicialmente de las proposiciones simples, ¿sí? Que cuando nosotros hablamos de las proposiciones simples, pues en sí son frases, ¿sí? Entonces, es una frase que no tiene conectores, ¿sí? Que está compuesta por un solo sujeto, por un verbo, ¿sí? Entonces, importante, ¿no? Entonces, ese tipo de proposiciones también puede tomar valores de verdadero o valores falsos, ¿no? Entonces, en ese caso, la preposición puede ser verdadero o falso, ¿sí? Pero no ambos, ¿sí? Es importante denotar ese tipo de simbología. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Entonces, nos dice la preposición 1. Ingeniería industrial es un programa de la SBTI, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, aquí no, en este tipo de ejemplo, en esta preposición, nosotros podemos identificar, ¿sí? Un sujeto, ¿no? ¿Quién sería el sujeto? El sujeto pues sería ingeniería industrial, ¿no? Porque estamos hablando de él, ¿sí? Y este puede tomar un valor, ¿sí? Puede ser verdadero o falso, ¿no? Y realmente la ingeniería industrial sí es un programa de la SBTI, o sea que va a tomar un valor de verdadero, ¿sí? Tenemos el siguiente ejemplo. La UNAD tiene acreditación de alta calidad, ¿sí? Si se dan cuenta, es otra preposición donde el sujeto viene siendo la UNAD, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues también va a tomar un valor de verdadero, ¿sí? Porque la UNAD realmente sí está acreditada en alta calidad. Entonces, esas son las preposiciones simples que tienen un sujeto, tienen un verbo que puede tomar un valor de falso o verdadero. Ahora miremos cuáles son esas preposiciones compuestas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esas preposiciones compuestas, ¿sí? También son preposiciones denominadas moleculares, ¿sí? Y pues que pueden estar formadas por, digamos que, más de una preposición simple, ¿sí? Entonces, si miramos nosotros, las preposiciones simples tenían un sujeto, un verbo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de preposiciones compuestas, pues pueden ser dos preposiciones simples, ¿sí? Entonces, como a mí me dicen compuesta, entonces aquí es donde tenemos que usar sí o sí esos operadores o los conectores lógicos. ¿Cuáles? El y, el o, entonces, ¿sí? Son conectores que pueden unir dos proposiciones simples. Entonces, miremos este ejemplo, ¿sí?
En este caso, tengo el ejemplo 1 que dice, si estudio en la UNAD, entonces matriculo el curso de cátedra unadista. Si se dan cuenta, hay dos proposiciones, ¿no? Simples. Entonces, la preposición simple sería estudio en la UNAD, ¿cierto? Y la otra preposición simple es matriculo el curso de cátedra unadista, ¿sí? Esas dos preposiciones están unidas o están en sintaxis con dos conectores lógicos, ¿cierto? El conector lógico sí y el conector lógico entonces, ¿sí? Entonces, por eso esto se forma como una proposición compuesta. Miremos el segundo ejemplo que dice, asisto a todos los e-learning y obtengo buenas calificaciones en el curso. Si nos damos cuenta, aquí también tenemos dos preposiciones simples. La preposición simple 1 viene siendo asisto a todos los e-learning y la preposición 2 viene siendo obtengo buenas calificaciones en el curso. Como es una proposición compuesta, pues tiene la unión, un conector lógico de las dos proposiciones simples, ¿no? Entonces, en este caso, el conector lógico viene siendo y, ¿sí? Ese término y, ese conector lógico y, ¿sí? Lo que está haciendo es volver dos proposiciones simples a una proposición compuesta. Importante. Dentro de los conectores lógicos, ¿sí? Nosotros pues tenemos de varios tipos, ¿no? Entonces acuérdense que esos conectores lógicos también son símbolos o palabras que pueden conectar dos o más proposiciones, ¿no? Ahorita veíamos ejemplos donde conectábamos dos preposiciones, pero también podemos conectar tres, podemos conectar cuatro, ¿sí? Entonces, obviamente, pues la cantidad de conectores lógicos pues van a aumentar dependiendo la cantidad de preposiciones, ¿listo? Entonces, tenemos conectores lógicos de negación, ¿sí? Entonces, la negación, pues, digamos que tiene su símbolo, ¿no? Entonces, el símbolo de menos, ¿sí? Hace referencia a un término de negación, ¿cierto? Una L acostadita también viene siendo un término de negación. Una curviadita, una línea curviada también es un término de negación. Entonces, no se compliquen a veces porque a veces aparece el símbolo de negación de una forma o de otra. ¿Sí? Realmente ese símbolo expresa lo mismo, la palabra no, la palabra negación. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues ese término negación pues hace referencia al no. Entonces, el significado, entonces acá me dice no P. Entonces, no P, ¿qué quiere decir? Pues que P es falso, ¿no? Entonces, ¿yo cómo podría expresar ese término o ese símbolo de negación? Lo podría expresar como en lenguaje natural, ¿no? Como la palabra no es cierto que, no es el caso que, no ocurra que, nunca, es erróneo, es falso, es inadmisible, ¿sí? Entonces, cada uno de estos lenguajes naturales que acabamos de usar, ¿sí? O estas expresiones, pues son sinónimas de decir no, ¿sí? Entonces, ese hace referencia al término negación, ¿sí? También tenemos conectores lógicos de confusión. Entonces, acá tenemos una V acostada, ¿no? Hace referencia o el significado viene siendo I. ¿Sí? Entonces, acá si se dan cuenta, P y Q, ¿sí? Entonces, lo que hace es unir dos preposiciones, ¿cierto? Entonces, unimos la preposición P y Q. ¿Cómo podríamos expresarlo esto? Entonces acá me dice, mire, y, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos leer en lenguaje natural? Y, pero, sin embargo, además, aunque, de la misma manera, también, del mismo No, modo, profe, eso suena incluso, muy feo. ¿cómo que suena feo? Cuéntame. O sea, porque De la, todo, o sea, cada coma lleva como su, o sea, cada palabra lleva como su coma. O sea, ok. no sé todo el sentido. Obviamente, si te das cuenta, pues cada palabra ¿sí? Es un sinónimo de la conjunción y, ¿sí? O sea, tú puedes poner y, pero también puedes poner pero, ¿sí? También puedes poner sin embargo, también puedes poner Son como además. conectores, son Exacto, como conectores. es un conector de conjunción, ¿sí? Que une dos preposiciones. Entonces, ¿cuándo vas a usar? ¿Qué expresión es la que usas? ¿Y cuándo yo uso y, cuándo yo uso también, cuándo yo uso de la misma forma?
Entonces tienes que tener en cuenta a qué hace referencia la preposición, ¿sí? Por eso yo les decía, hay veces que hay conectores de conjunción que suenan bonito, ¿cierto? Y hay veces que usted usa otro que no es el adecuado, ¿sí? Que suena feo. Entonces, como me decías tú, profe, eso suena feo. Y si es verdad, ¿sí? Entonces, a veces usted va a hacer, digamos, en lenguaje natural, va a expresar dos preposiciones de conjunción, ¿cierto? Y si usted pone la palabra sin embargo, suena feo, ¿sí? Entonces, no le recomiendo usar sin embargo, sino usar otra expresión sinónima, ¿sí? Que lo que haga es que diga lo mismo, pero en palabras más bonitas. ¿Listo? Entonces, por eso aquí yo les muestro varios sinónimos que usted puede utilizar al momento de decir conjunción y. ¿Sí? También tenemos conectores lógicos de disyunción, ¿sí? Que si se dan cuenta es la V, perdón, ¿sí? Que esa disyunción pues viene siendo la palabra O, ¿sí? Entonces acá me dice, el significado viene siendo P o Q, ¿sí? Entonces, en un lenguaje natural yo puedo expresar ese símbolo o esa disyunción o ese conector lógico de disyunción como O, excepto que, salvo que, solo que, a menos que o también. ¿Qué tipo de sinónimo yo uso? ¿Sí? ¿O qué tipo de palabra yo uso? Pues va a ser de acuerdo a la oración que usted quiera expresar con sus preposiciones, ¿sí? Es importante eso. También tenemos otros conectores lógicos, el condicional, ¿sí? El de la flechita, que hace referencia o que se conoce comúnmente como entonces, ¿sí? Entonces acá me está diciendo, mire, el significado de ese condicional, de ese símbolo, de esa flechita es si P, entonces Q, ¿sí? O sea que yo puedo expresar ese símbolo en, en el lenguaje natural como si, entonces, si dado que, siempre que, cuando, así pues, ya que, bien se ve que, entonces cuando lo uso, ¿cierto? Cuando yo uso el sinónimo más bonito, pues de acuerdo a la oración que yo quiero expresar, ¿no? Entonces es importante mirar, ¿cierto? Ese conector lógico que más se adecue. Ojo, tenga cuidado, ¿no? Que la flechita, esta flechita indica entonces, ¿no? Pero también puede indicar por ende que, por lo tanto, ¿sí? Entonces puede indicar lo mismo, ¿sí? Entonces acuérdense de los lenguajes natural y que el lenguaje natural pues, tiene varias expresiones. También tenemos otro tipo de conector lógico que es el bicondicional, ¿sí? Que si se dan cuenta tiene las flechas hacia ambos lados, ¿sí? Y en el significado, por ahí está sonando un carro, listo, ya se apagó el carro, ya se le acabó la gasolina. Entonces, el símbolo bicondicional, ¿sí? El significado es sí y solo sí, ¿sí? De sí y solo sí, P, entonces Q. Entonces, importante, ¿no? Acá tenemos, digamos, el sinónimo en el lenguaje natural, sí, solo sí, es equivalente, siempre que y solo cuando, es idéntico, es condición necesaria y suficiente, es lo mismo que, por lo cual que, según lo cual, sí. Entonces, hay unos que suenan feos, ¿verdad? Algunos en el lenguaje natural suenan feos, pero hay otros que suenan bonitos, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender? Pues de acuerdo a la oración que usted quiera expresar, ¿no? Es importante. Lo que hay que tener en cuenta, muchachos, es que los conectores lógicos se pueden usar tanto de manera simbólica como expresándolas en el lenguaje natural, ¿no? Tengan en cuenta cuándo es negación, cuándo es conjunción, cuándo es disyunción, cuándo es condicional y cuándo es bicondicional. ¿Listo? Eso es lo importante. Entonces, si usted ve un símbolo de estos en una expresión, pues no se asuste, ¿no? Usted tiene una tablita donde hace referencia ese símbolo, cómo suena, ¿sí? ¿Cómo iría? Entonces, mire que acá usted tiene varias expresiones en las cuales usted lo puede acoger o representar, ¿no? ¿Cuál va a usar? Pues la que suene más bonita, ¿no? La que suene más lógico, el conector, ¿sí? Porque si usted a veces puede decir, no, puede poner uno así un conector difícil, pero ese conector no va o no tiene nada que ver con las preposiciones o suena muy feo, entonces por eso no lo recomiendo. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la preposición, asimismo usted usa el símbolo o el conector. ¿Listo? Importante. Listo, entonces vamos a continuar
Ahora, hablando un poquito de las tablas de verdad. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí. Listo. Denme un momento. ¿Listo, ella? Sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir de las tablas de verdad? Profe, me da mucha pena, pero pues yo no veo nada. Ok, espérame a ver. Yo tampoco veo nada de lo que está proyectando. Profe, se ve la cámara. Ya voy. Denme un momento. Calma. Ahí. Sí, ahora sí. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos. Entonces, ahora sí, ¿cierto? Listo. Bueno, antes de pasar a lo de las tablas de verdad, vamos a mirar, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes sobre lo que les explicó el profe Ronald hace un momento? Vamos en orden. ¿Alguno tiene preguntas? Les encargo el uso de los micrófonos si no tienen preguntas. No. No hay preguntas acerca de lo que explicó el profe. Bueno, creo que no hay preguntas, entonces continuamos. Entonces, para hablar de las tablas de verdad, ¿cierto? Empecemos indicando qué es eso, qué es, por favor, micrófonos. Hola, profe. Hola, Cristian García. Cuéntame, Cristian. Profe, yo sí tengo una pregunta, o sea, me generó cierta dificultad cuando toda la función está dentro de paréntesis, dentro de llaves y por fuera hay una negación. Entonces, para hacer las tablas de verdad, ahí me generó cierta dificultad, pero pues estudiando las pude resolver, pero sí me generó una dificultad ahí porque, o sea, el orden de los signos, o bueno, ¿qué efecto me genera tener esa negación por fuera de los corchetes y de los... Ahora, como tal, yo voy a llenar con ustedes una tabla de verdad, ¿sí? A partir de lo que explique, voy a hacerla desde cero. La voy a hacer pues como ustedes, entonces ahí de pronto te puedo responder la pregunta. ¿Listo? Vale, profe, de acuerdo, mil gracias. Bueno, continuamos entonces. Entonces, una tabla de verdad es una proposición compuesta, ¿cierto? Donde van a haber varias premisas al tiempo, donde van a estar todas las proposiciones. Cuéntame. Sí, de hecho, profe, estoy levantando la mano que quería hacer una consulta. Lo que pasa es que, en vista de lo que el profe dice del tema de las conjunciones, en particular, me gustaría que revisáramos al final el punto número 4 de la guía, número 1, el anexo número 1, dado que pues, yo encuentro que, por ejemplo, como decía el compañero hace un momento, hay unos corchetes y hay unos paréntesis y se desarrolla todo un tema de conjunciones en el ejemplo, ¿sí? Y particularmente en el ejercicio número 4, en el ejemplo del anexo número 1, ahí está, en vez de colocar el i, coloca un punto. Entonces me gustaría que revisáramos ese ejemplo en particular y de pronto me aclaran un poco, y también lo que decía el compañero, al final sería bueno ese análisis de la pausa que se realiza cuando hay un corchete o hay un paréntesis. Eso Bueno, era puntualmente lo que quería comentarle. Te comento, como tal los B-Learning son clases, por así decirlo, ¿sí? Son espacios que nosotros damos donde volvemos a retomar toda la unidad. Las web conferencias se retoma también la unidad por partes, y los IPA son esos espacios donde ustedes van a preguntarle exactamente lo que están haciendo, que un tema puntual, un ejercicio puntual al docente.
Entonces, en este espacio yo no puedo ponerme a revisar el punto como tal que tú me indicas porque eso es un espacio a nivel general. Nosotros como tal No, sí, hablamos a profe, nivel... es que, discúlpame, no, es que no es pregunta de ejercicio, sino que como tal, cuando uno se remite al anexo número 1, Por creo que eso. en ese punto particular, creo que hay un error y sería que me gustaría analizarlo. No quiero entrar en detalles, sino simplemente el lenguaje natural. Y no creo que nos gastemos más de un minuto, profe, no es más. Pero igual, Por, si debemos hacerlo en otro espacio, entonces yo lo sí, discuto a la través idea, del o canal sea, interno. la verdad, los espacios están distribuidos de esta manera. Este es a nivel general, la web es algo puntual de cada punto como tal, y el CIPA es donde ustedes pueden hablar con su tutor personalmente o pueden tener un espacio con el tutor, ya sea el profe Ronald, ya sea yo, ya sea la profe Lina, ya sea Karen, ya sea así, todos los tutores que hay que tiene cada uno. Entonces, esas preguntas así ya son más puntuales en cuanto a los ejercicios, ¿listo? Bueno, si algo, pues cuando ya se termine la web, con mucho gusto, si gustas nos escribes al Skype de cada uno, no sé, y pues lo podemos hacer más personalizado, ¿listo? Bueno, continúo entonces. Como les decía, la tabla de verdad es esa tablita donde van a estar todas esas proposiciones compuestas, ¿cierto? Para a partir de esa combinación de valores de verdad, llegar a una conclusión, ¿cierto? Donde se puedan asignar unos componentes. Para elaborar las tablas de verdad, teniendo en cuenta las proposiciones compuestas que tengo, la proposición formal que nos indican, el lenguaje natural, ¿cierto? Que a veces tenemos y luego pasamos un lenguaje simbólico y nos pide hacer una tabla de verdad, pues debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, ¿cómo yo sé cuántas filas va a tener esa tabla de verdad? Esta formulita, ¿cierto? Este 2n es el que me va, esta formulita es la que me va a indicar cuántas filas yo voy a tener como tal en mi tabla, ¿sí? Donde n, ¿quién es? N es igual al número de proposiciones simples que yo tengo, o sea, cada letra, ya sea P, ya sea Q, ya sea R, ya sea S, ¿sí? Que son las principales que uno trabaja. Entonces, dependiendo de la cantidad de letras que yo tenga, para que me entiendan, así mismo va a ser este n. ¿Esto qué es? Pues este caso es una potencia, ¿sí? 2 elevado a la n. Vuelvo y repito, donde n es el número de letras que tengo. Por aquí. Supongamos que tenemos esta expresión, ¿cierto? Tengo la expresión P, Q, tengo P, entonces Q, y menos R, entonces menos P, ¿sí? ¿Cuántas letras diferentes ustedes ven en ese caso? Tiene 3, profe. Ajá, tiene 3 letras en este caso. Tiene P, tiene Q, tiene R, ¿cierto? Independiente que esté menos R y que esté menos P. No es que como tengo menos P, entonces ya serían 4. Y como tengo menos R, ya serían 5. No. En este caso, las letras, independientes si están negadas o no están negadas, solamente son 3. Como en este caso tengo 3 letras, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a decir? Lo que vamos a decir como tal es que nos quedaría 2 elevado a la 3, y 2 elevado a la 3, que es lo que me está diciendo, multiplique 3 veces el 2, 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Quiere decir que nuestra tabla de verdad, de acuerdo a este lenguaje simbólico que tengo aquí con verde, ¿cierto? Va a tener 8 filas. Les voy a compartir entonces la otra pestañita, donde vamos a desarrollar la tabla de verdad. Profe, qué Dime. pena. ¿Me lo puede explicar otra vez? Porque la verdad no lo entendí muy bien. Voy aquí, ¿listo? Entonces, vuelvo y recuerdo. Tenemos entonces, aquí, este es el ejercicio como tal, ¿cierto? Tenemos P, tenemos Q y R, entonces menos P. Siempre la fórmula va a ser 2 elevado a la n. ¿Cuántas letras diferentes tengo? Tengo P, perdón, tengo P, tengo Q y tengo R, ¿cierto? Como tengo 3 letras diferentes, entonces en este caso sería 2 elevado a la 3. ¿Y cuánto es 2 elevado a la 3? Pues es como si tuviéramos, ay, denme un momento, es como si tuviéramos
de esta manera. Es como si tuviéramos 2 por 2 por 2, ¿cierto? ¿Y cuánto es 2 por 2 por 2 por 2? Pues 2 por 2, 4, y 4 por 2 serían 8. ¿Cuántas filas? Recuerden que filas son como tal así, ¿cierto? ¿Cuántas filas voy a tener? Pues voy a tener exactamente 8 filas. Yo pues ya tengo la tablita para poderla llenar y que nos rinda el tiempo. Entonces, ¿cuántos voy a tener? Por aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Esta última nos sobra. Vamos a quitarla por acá. Vamos a tener 8 filas. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo segundo que tienen que hacer? Ya lo primero que es revisar cuántas filas tiene mi tabla. Segundo es poner las letras que yo tengo, ¿sí? Primera tengo P, segunda tengo Q, tercera tengo R. Como mi ejercicio tiene la negación de menos R, pues voy a hacer una columna para hacer la negación de R, ¿sí? Luego, ¿qué tiene mi ejercicio? Mi ejercicio como tal, me borro esto. Mi ejercicio como tal tiene también P entonces Q. Y como tiene P entonces Q, pues también voy a hacer una columnita para P entonces Q. Miren, acá está. Luego, ¿qué dice? Ya usted hizo este pedacito, ¿qué le hace falta? Le hace falta un conector I. ¿Con quién? Con menos R. Pues también voy a hacer una columna para P entonces Q y menos R. Y finalmente, cuando ya haya hecho todo este pedacito, ¿cierto? De aquí a acá, ¿qué me hace falta? Me falta un conector. ¿Con quién? Con menos P. Entonces, por eso es que hacemos esta última columna. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo pongo o cómo empiezo a llenar mi tabla? ¿Sí? Lo más importantísimo, ¿cómo arranco? Como ustedes van a tener 8 filas, ¿cierto? Entonces, decimos, ¿cuál es la mitad de 8? ¿Cuál es la mitad de 8? A ver. 4. 4, ¿cierto? Como la mitad de 8 es 4, quiere decir que inicialmente voy a tener 4 verdaderas por acá y 4 van a ser falsas. ¿Listo? Profe, disculpe, Señora. tengo una duda. ¿Por qué si está la negación de R, no está también la negación de P aparte, en donde está separando las preposiciones? Tienes toda la razón, espérate que me faltó esa. Espérame, ya la incluyo y la hacemos. Ay, ¿qué pasó con mi mouse? Dame un momento. Muy bien, me faltó esta. Vamos a agregarla acá. Dame un segundo. Dale. Oiga. Sí, amor. A ver, por favor, micrófonos. En un segundo, no me demoro. Profe, tengo una pregunta. Respondo mientras copio esto. Solo se Cuenta. desglosan, o sea, al desglosarlas una por una, solo se desglosan de manera diferente las letras que tengan un símbolo antes. Es que yo tengo, o sea, un ejercicio en el cual tienen letras antes y a mí no me da la tabla porque, pues, como el simulador da ya la respuesta a toda la operación, creo que estoy desglosando mal. O sea, Mira, yo lo que tú puedes hacer es participar. Lo que yo les recomiendo es participar en el foro como tal, subir ese avance para uno poder revisar la tabla y saber de pronto en qué es lo que están Pero es que fallando. es que el problema pues no es un problema, sino yo pues no tengo mucho tiempo y ya pues toca entregar el trabajo el domingo. Y las tablas de verdad es lo que a mí me dan como un poquito de, no estoy totalmente segura si lo estoy haciendo bien, porque yo he visto muchos videos y pues me confundo a la hora de que ellas, las conjunciones y las uniones, pero entonces mi pregunta es si un signo va antes de una letra, digamos menos P,
Mira, o sea, espera. esa es una casilla aparte. Mira como yo hice, separé cada letra, ¿sí? Las negaciones también las separé, las premisas también las separé. Luego fui uniendo premisa con conector, premisa con conector. Súbela como la tengas al foro, para eso es el foro, para revisar qué inconsistencias hay en el ejercicio y poderlo retroalimentar. Si ustedes no suben, pues uno realmente no va a saber si están haciendo el ejercicio bien o no. ¿Listo? Bueno. Continuamos, entonces ya hicimos la mitad de 8, que es 4, me van a quedar 4 verdaderas, 4 falsas. ¿Qué sigue? ¿Cuál sería la mitad de 4? En este caso, 2. serían 2, ¿cierto? Por lo tanto, voy a tener 2 verdaderas, 2 falsas. Voy a tener 2 verdaderas, 2 falsas. ¿Listo? Por aquí verdadero, verdadero, y voy a tener falsas. Aquí hice 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Listo. Ahora, la siguiente, ¿cuál es la mitad de 2? 1. 1. Quiere decir que voy a hacer una verdadera, una falsa. Una verdadera, una falsa. ¿Listo? Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Ahora, listo, de esta manera se llenaría la primera parte. ¿Cómo se llena entonces o cómo empezamos? ¿Quién sería la negación de P? Lo vamos a hacer con colores. ¿Sí? ¿Quién sería la negación de P? Me voy a la columna de P y voy a negar eso que está en P. Como las 4 primeras son verdaderas, pues la negación sería, como tal, ¿qué me va a quedar? Falso. Las 4 primeras. Falsa. Las 4 Profe, tengo una primeras pregunta. me van a quedar falsas. Dime, cuéntame. Si tuviera otra preposición simple que fuera P, Q, R y S, la siguiente, ¿cuál sería? O sea, ¿verdad? Si la R es verdadera, falsa. Si hubiera Pues una, mira, todo va a cambiar porque entonces sería, ya no sería 2 a la 3, sino que sería 2 elevado a la 4, porque vas a tener 4 letras, y ya no sería 8, sino sería 16. 32. 16. Espérame. Sería 16. 16, o sea, ya va a tener hacia acá 8 verdaderas, 8 falsas. Y la mitad de 8, 4 verdaderas, 4 falsas. Y la mitad de 4, 2 verdaderas, 2 falsas. Y la mitad, 1, 1, ¿sí? Entonces Listo, profe, muy amable. se va a agregar una columna, todo cambiaría. Bueno, y vamos acá. Entonces estamos aquí negando la P, ¿cierto? Entonces decíamos que tenemos 4 verdaderas, por lo tanto serían 4 falsas. Y ahora aquí, como tengo las 4 falsas, pues la negación sería ponerlas todas verdaderas. ¿Listo? Vamos entonces ahora con otro color, vamos con el color verde. Vamos a negar la R. ¿Cómo sería negar la R? Entonces, pues decir todo lo contrario. En este caso está verdadero, quedaría falso. En este caso está falso, quedaría verdadero. Verdadero, falso, ¿cierto? Quedaría totalmente al contrario. Verdadero, falso, verdadero. Ahora, esta es la más importantísima para que la tengan en cuenta. Vamos con esta azul. Para el azul, mire que es el conector entonces. Ya el profesor Ronald les decía hace un momento. Para que el entonces, ¿qué ocurre? Si tengo la primera verdadera y la segunda falsa, esto va a ser falso. De resto, todo va a ser verdadero. Solamente es falso cuando tengo este orden. De resto, todo es verdadero. ¿Listo? Entonces, ¿con cuál columnas voy a trabajar? Voy a trabajar con P y voy a trabajar con Q. Entonces, miremos, verdadero, o sea, solamente va a ser falso cuando tengo este orden. ¿En cuál sería falsa? ¿Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta? ¿Cuál? La tercera.
La tercera, La la tercera. cuarta, ajá, tercera, cuarta. ¿Hay alguna otra? No, señora. No, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Primero busquen cuál es la falsa y el resto, todo esto sería verdadero. Y con eso no se van a complicar y no se van a enredar llenando la tabla. ¿Listo? Vamos con otro colorcito. Ya hice P, entonces Q ahora me dice coja el I, ¿cierto? Ahora va a ser I. ¿Con qué columnas va a trabajar? Va a trabajar, me borro acá, va a trabajar con la columna azul, con esta, ¿cierto? Y con esta que tiene al ladito. ¿Qué me dice el I? Que si usted tiene dos verdaderas, eso va a ser verdadero. Que de resto todo va a ser falso. ¿En cuál de esas filas es verdadero? En la segunda. En la última Muy bien, en la segunda, en la última. En la sexta. En la y en la sexta. sexta. Y en la sexta, ¿cierto? ¿Hay alguna otra que sea verdadera? No, doctora. No, No, el ¿cierto? resto todas son falsas. Por lo tanto, todo el resto va a ser falso. Y si ven que se vuelve mucho más fácil y más sencillo llenar la tabla de verdad, que no va a haber complicación, que no se van a enredar, simplemente miren qué conector es el que están utilizando y asimismo cuál es la ley que él aplica, cuál es la regla que él tiene. Finalmente, nos vamos entonces con este pedacito. P, entonces QR. ¿Y qué conector tenemos? Ojo, porque tenemos un entonces. ¿Con quién voy a trabajar en este caso? Entonces, vamos a trabajar, ¿cierto? Vamos a trabajar por aquí. Espérenme, borro para no tener por ahí inconvenientes. Vamos a trabajar con esta. ¿Y con cuál? Y con esta amarillita. Con la negación de la P. Ok, pero Entonces ahí sería Con la cuando negación las... de la R. Espérenme. Pilas porque primero a esta y luego a esta. ¿Listo? Esto, entonces esto. ¿Y cuál es el orden que debe haber? Debe haber primera verdadera, segunda falsa. Mire, primera y segunda, ahí les puse. Primera verdadera, segunda falsa, para que eso sea falso. Díganme, ¿en cuál de esas columnas, en cuál de esas filas, perdón, es falso? En la En la quinta y en la séptima. La quinta y en la séptima. 1, 2, 3, 4, quinta. A ver, ¿quién me dice por qué en la quinta no es correcto lo que están diciendo? Porque lleva primero verdadera. Mire, les puse los porque no. Primera columna es esta. Ok, sí, la estamos tomando como si fuera la primera, sí, ese es el... Es falsa porque primero es donde usted puso el 1 y ahí tiene que ir verdadera y donde puso el 2 tiene que ir falsa y está contraria, entonces por lo tanto está mal. Eso pueden hacer, mire, pónganle los numeritos arriba para que ustedes digan primero va esta y segunda va esta. Entonces, aquí tiene que ser primero verdadero. Ay, aquí tengo un verdadero, pero en la segunda tengo falso. No tengo. Entonces, ¿hay alguna otra que sea verdadera falsa? No, esa es la única, el resto las otras son verdaderas. El resto, lo otro va a ser verdadero. Si ven que son técnicas que uno va aplicando para poder llenar la tabla y no tener inconvenientes y no se van a enredar, pónganle los números, pónganle colores, tachen la marca, haga todo lo que sea necesario para no enredarse en llenando la tabla. Y les pregunto, de acuerdo al resultado, esto es una tautología, contingencia, contradicción. Vamos a ver si han leído un poquito. Profe, Contingencia. No contingencia. No contradicción porque hay verdadero y valores falsos. A ver, contra es una contingencia. Contradicción es cuando todas son falsas. Es una contingencia. Ajá. Porque tiene verdaderas y falsas. Tautología es cuando todas son verdaderas y contingencias cuando hay unas verdaderas y unas falsas. Listo. Entonces, de esa manera terminamos la explicación de cómo se debe llenar la tablita, ¿verdad? Paso por paso. Vamos a seguir aquí. Luego de ello, ¿qué tenemos? Entonces tenemos las reglas de inferencia, ¿cierto? Ahí, ¿qué dice? Dame un momento, termino y ya abro sesión de preguntas.
Tenemos las reglas de inferencia, entonces tenemos unas premisas, tenemos una conclusión y tenemos unas reglas de inferencia como tal. Por favor, micrófono. Profe, qué pena, me hace un favor, se volvió un momentico a la diapositiva anterior. Dile que vuelva a la de la cuadro de verdad. Profe, la de la tabla. Profe. Ahora en un momento se las vuelvo a compartir porque pues ya me salí allá de la imagen. Listo, vamos a terminar y al final se las dejo ver que ya solo nos faltan 3 diapositivas y ya el tiempo se nos agotó prácticamente porque solamente es una hora. ¿Listo? Ahorita se las dejo ver que igual ahí está. Bueno, de las premisas que son hipótesis que se plantean, son supuestos básicos, son proposiciones, son fórmulas, son enunciados o todo lo anterior que se plantea se considera como verdaderas. ¿Listo? La conclusión, pues es a eso que queremos llegar, es una proposición que se desea probar a partir de las premisas, ¿sí? Es a lo que queremos llegar a partir de todo lo anterior que hemos dicho. Las reglas de inferencia, pues son esos pasos, ¿cierto? El conjunto de pasos que utilizamos para obtener una conclusión a partir de las premisas, lo que uno les indica. ¿Qué ley de inferencia se aplica en este ejercicio? ¿Sí? Entonces uno mira, tengo la premisa 1, la premisa 2 y llego a esto. A partir de ese orden es que uno va y busca las leyes, las reglas de inferencia, ¿cierto? Tenemos por aquí este enlace que se los voy a compartir, si puedo, denme un momento en el chat, igual yo se los voy a compartir pantalla también. Con las reglas de inferencia, mire que es tan completo, se lo ofrece la universidad, es un recurso, vamos a ver si me deja enviar. Bueno, es un recurso que les ofrece la universidad como tal, ya les voy a compartir, por aquí la tengo. En el repositorio está, por aquí lo tengo. Entonces vamos a mirar qué nos indica. ¿Estoy compartiendo? Sí. Entonces, mírenlo, por aquí tenemos. ¿Qué nos indica? ¿Qué son las leyes de inferencia? Entonces, el objetivo como tal ¿cómo les indico? Bueno, se me escapó la palabra en este momento. El objetivo de esta aplicación que les ofrece la universidad es identificar de forma clara cada uno de los métodos para demostrar la validez de los argumentos mediante la aplicación correcta de las reglas de inferencia, ¿sí? Es como tal como el punto 3 y punto 4 de la unidad, para que lo tengan claro. Tenemos por aquí un video, vamos a ver si ustedes lo escuchan. Siempre he tenido problemas para... ¿Lo escuchan? ¿No? ¿Cómo hacemos? Profe, qué pena, pero no se escucha. Compártelo como... ¿Cómo qué? ¿Cómo es? Ahí lo estoy viendo, ¿no? Sí lo estamos viendo, pero no se escucha. Bueno, ya no. Ya lo quité, dame un momento. Yo tampoco la escucho, profe. Profe, no se escucha el audio, o sea, se está viendo la imagen, pero no se está escuchando nada. El video se reproduce, pero no hay sonido. ¿Y les digo el enlace? Ok, pues ya ustedes con el enlace entonces pueden entrar como tal a ver el video, ¿listo? Para no quedarnos de pronto ahí teniendo... Profe, buenas noches. ¿Listo? Entonces seguimos. El video pues es una introducción, vamos aquí que está lo más chévere. Entonces la definición, en un cálculo lógico las reglas de inferencia o reglas de transformación son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas, o sea las conclusiones a partir de otras que son las premisas. Eso es como tal una definición formal de un libro. ¿Cuál es el procedimiento para usar el método de demostración por leyes de inferencia? Primero, ¿qué debemos hacer para poder hacer esa demostración? Yo hacía un CIP hace un rato con mi grupo, ¿cierto? Y con los grupos del profesor Ronald.
Y les explicaba paso a paso cómo hacer la demostración bien despacito. Si gustan ese CIPA, pues ya lo compartimos en los grupos que tenemos. Los que no tengan o de pronto no hayan entendido, pueden compartirles los compañeros esa demostración a los chicos que están acá de la zona azul y les puede servir. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar las premisas y la conclusión en el argumento. ¿Qué tenemos y a qué quiero llegar? Recuerden que en este caso las premisas van de 2 en 2, ¿sí? Segundo, tenemos que construir la tabla de verdad donde se encuentran incluidas las premisas y la conclusión. Eso sería como un paso adicional. Tercero, revisar el resultado final de la tabla de verdad. Da como resultado un argumento válido o una tautología. Solamente aquellos ejercicios en que me da tautología son aquellos que puedo demostrar. Si no da tautología, aquí nos puede llegar el día de mañana y nunca vamos a demostrar ese ejercicio. Entonces, por eso dice que usted va a identificar las premisas, va a mirar la conclusión, va a hacer la tablita, ¿verdad? Si ese ejercicio... Profe, te quedaste pausada. ¿Los demás me están escuchando bien? Sí. Sí, hombre, ven a hablar. Pero muy pasito. Sí, señora. Continuamos entonces. Entonces, aquellos ejercicios que no sean tautología, que no tengan todos verdad en la última columna de su tabla de verdad, no van a poderlos demostrar. Les indico, todos los ejercicios del punto 4 dan una tautología, por eso se les pide demostración. Cuarto, ¿qué deben hacer? Organizar y enumerar de forma vertical hacia abajo las premisas e identificar la conclusión. Quinto, aplicar las leyes de inferencia indicando cuáles de ellas se utilizaron, por lo menos que utilicé, tengo 4 premisas, utilicé 1 y 2 en simplificación, utilicé 3 y 4 en modus tollendo tollens, utilicé 1 y 5 en adjunción, ¿sí? Indicar cuáles son las que están cogiendo y qué ley están aplicando para poder, como tal, indicar la ley de inferencia e ir resumiendo y llegar a la conclusión. Repetir el paso 5 hasta llegar a la conclusión. Pues repetir, si tienen que coger 5 o 6 leyes de inferencia tomando P1, P2, P3, ¿sí? Cada premisa la van a nombrar P1, P2, P3, P4. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son esos elementos? Entonces los elementos que tenemos son las premisas, las conclusiones y las reglas de inferencia, ya como se las nombraba hace un momento. ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces, tenemos las leyes de inferencia, ¿cierto? Que esas están compartidas en un Padlet, en los grupos, en los foros, ahí las tienen toditas en una imagen muy hermosa, muy divina, bien resumida. No se pongan por favor a buscar de pronto más información en la web, porque si encuentran información en la web, bueno, obviamente no va a encontrar muchísima información, pero las pueden llamar de una manera diferente y ahí vamos a tener inconvenientes, porque para usted se puede llamar adjunción y para mí se puede llamar... supongamos, no estoy diciendo que se llame así, simplificación. Entonces usted me va a decir, pero no, profe, es que mire, yo la encontré y no, es que los libros muchas veces le cambian los nombres, entonces es mejor que trabajen con lo que les da la universidad. ¿Listo? Aquí tenemos otras leyes de inferencia, es muy importante que ustedes revisen como tal este enlace, que miren cada ley que aparece. Todas, como les digo, están más resumidas en la imagen que se les envía. Tenemos aquí algunos ejemplos de las leyes de inferencia. Entonces, supongamos tenemos esta es modus ponendo ponens, tenemos P, entonces Q, P, estos 3 punticos en los ejercicios significa la conclusión. Entonces, ¿qué podemos decir? P, entonces Q, P, por lo tanto, ¿cierto? ¿Cuál es la conclusión? Q. ¿Quién sería P en este caso? En Manizales llueve. ¿Quién sería Q? En Manizales hace frío. Si unimos eso, ¿cierto? En un lenguaje natural, ¿cómo quedaría? En Manizales llueve, entonces hace frío. No hay necesidad de volver a decir en Manizales hace frío. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de Manizales. ¿Listo? Entonces, en Manizales llueve, entonces hace frío. Punto. ¿Cómo que va a para la redundancia? Sí, por lo menos cuando ustedes me crean premisas con su nombre. Susana estudia en la UNAD. Susana ve el curso Pensamiento Lógico, Susana asiste a los IPA, y todo lo hacen con Susana, que uno ya, ¿sí? Susana no se le olvida para nada cuando le vaya a calificar. Entonces, no hay necesidad de nombrar la persona, no hay necesidad de nombrar en este caso Manizales. Después, ¿qué decimos? En Manizales llueve, por lo tanto, hace frío, ¿sí? No tuve necesidad de nombrar a Manizales.
y estoy aplicando la ley de inferencia, que en este caso es modus ponendo ponens. Ahí tienen más ejemplos para que se guíen. Recuerden ingresar, guarden ese enlace o revisen el Padlet, como les digo. Tenemos por aquí esta. ¿Qué me responden ustedes? Valentina estudia ingeniería industrial. Tenemos por aquí un puntico, ¿cierto? Estudia economía. Valentina no estudia economía. Conclusión, Valentina estudia ingeniería industrial. ¿Qué ley de inferencia se aplicó? A ver. Valentina estudia ingeniería y sería una P. Estudia economía. Valentina no estudia economía y estaremos negando la P, la Q, ¿cierto? Es la ley de Tolendo Pones. Tolendo Pones, modus Tolendo Pones, profe. Tolendo Pones. Vamos a revisar, mírela. Respuesta correcta, muy bien. Eso se nota que ya han estado leyendo, revisando las leyes de inferencia que tienen por ahí la imagencita, ¿cierto? Entonces les encargo a los que de pronto no han hecho el ejercicio a que lo revisen, porque esa imagen que yo también se las he compartido en el foro es muy importante. ¿Listo? Bueno, por acá tienen unos ejemplos también. Miren. Dice, un argumento, tenemos un argumento importante en los ejercicios del foro, ¿sí? En los ejercicios de la guía. No les cambien los conectores al argumento. Si ustedes les cambian los conectores al argumento, pues poseemos problemas porque ustedes van a sacar un lenguaje simbólico diferente al que se les está pidiendo. En este caso dice, si Andrés está matriculado en el curso de programación, entonces no estudia ingeniería de alimentos. Esa es otra, no vayan a poner, entonces estudia ingeniería no de alimentos, porque se han visto casos. Hay que ponerle sentido a la oración. Andrés está matriculado en la UNAD o es un buen estudiante. Andrés estudia ingeniería de alimentos y está matriculado en la UNAD. Por lo tanto, Andrés no está matriculado en el curso de programación. ¿Qué es lo que me está diciendo? A continuación tenemos un ejercicio aplicando en donde se nos presenta un primer argumento. ¿Sí? Tenemos el primer argumento. ¿Qué tenemos? Tenemos las siguientes premisas. P, Andrés está matriculado en la UNAD. Q, Andrés estudia ingeniería de alimentos. R, Andrés está matriculado en el curso de programación. Y S, Andrés es un buen estudiante. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 4 premisas. ¿Cómo quedaría la expresión simbólica? Entonces, sería, Andrés está matriculado en el curso de programación, entonces, Andrés no estudia ingeniería de alimentos. Y Andrés está matriculado, o podemos decir, está matriculado en la UNAD o es un buen estudiante. Y yo creo que la A. Andrés, no, aquí no hay A, B, C, aquí simplemente estamos pasando del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Perdón. ¿Listo? Tranquila. Bueno, aquí ¿qué fue lo que se hizo? Enumerar las premisas, ¿sí? Están haciendo los pasos de la demostración. Premisa 1, premisa 2, premisa 3 y da conclusión a la que queremos llegar. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a aplicar la ley de inferencia. Dime. ¿Cómo es su nombre? Viviana Sánchez. ¿Listo? Ese es el nombre que se debe poner en la asistencia, ¿verdad? Viviana Marcela Sánchez Ramírez, es el nombre tuyo, ¿sí? Y el nombre ¿de qué? De los dos, Ronald Otavo y Viviana Sánchez, que somos los que estamos orientando el Bilerno, ¿listo? Bueno, entonces mire, aquí es la demostración. Por eso, disculpe, señor, hágame un favor, o sea, discúlpeme que le interrumpa. ¿En qué parte colocamos la asistencia? Lo que pasa es que a veces uno se mete tarde y no alcanza uno por cuestiones de trabajo, entonces... Mira, el profe les está enviando por chat la asistencia, sí, él la estaba enviando constantemente. Mientras yo estoy explicando... ¿Por cuál? ¿Por este chat desde aquí la reunión? Por este chat, sí, no se envía por ningún otro lado. No apareció nada, profe. Aquí no apareció nada, señor, para colocar la asistencia. O sea, bueno, yo sí, no le he el visto, profe nos ha puesto varias veces. Sí, revisen por favor porque la asistencia no se va a compartir por fuera de esta reunión. Esto solo se comparte durante la reunión. No nos vayan de pronto a escribir, profe, es que yo no me pude inscribir, que envíeme, no, porque esto es una reunión que se hace aquí en vivo. Profe, disculpa, lo pueden enviar otra vez porque pues a mí no me aparece. Ya el profe lo está enviando, yo sigo explicando, ¿listo? Porque mire, ya nos quedan solo 5 minutos. Seguimos. La aplicación de las leyes de inferencia, entonces aquí vamos a hacer la demostración.
simplifiqué en P3. Simplifiqué en P3. Como es la simplificación, la I, por favor, micrófono, la I me permite quedarme con una de las dos cuando yo estoy simplificando. Entonces, si simplifico en P3, ¿con quién me voy a quedar? Me voy a quedar con la Q. Entonces, me deshice de la P, ¿sí? Utilizando la ley de simplificación. Luego, tengo una nueva premisa que es P5 y voy a aplicar modus tollendo tollens. ¿Entre quién? Entre P1 y P4, entre estas que tengo al frente. Cuando tengo R, entonces, menos Q y tengo Q, ¿con quién me voy a quedar? Me voy a quedar, es como si cancelara las Q, ¿sí? Cancelo las Q y ¿con quién me quedo? Con R, pero en este caso, negativa. Si ustedes miran a quién queríamos llegar como tal, o la conclusión era menos R. ¿En cuántos pasos me salió la demostración? Me salió la demostración solo en 2 pasos, mire, súper sencillo. ¿Cuántas leyes de inferencia apliqué? 2 leyes de inferencia. ¿Cuántas premisas utilicé? P1, P4 y P3. ¿Utilicé P2 en algún momento? No utilicé P2 en ningún momento, no hubo necesidad. Entonces tengan en cuenta, no siempre se van a utilizar todas las premisas. Revisen, cojan una por una y miren qué ley de inferencia les sirve, ¿sí? No se pongan a cambiarle los signos a la premisa que tienen para que les concuerde con la ley de inferencia. Poco, no lo pueden hacer, ¿sí? Si aquí está negativo, tienen que buscar una ley de inferencia que les sirva. No me vayan a cambiar los signos. ¿Listo? Bueno. Por aquí tenemos una pregunta. La siguiente forma corresponde a ¿cuál ley de inferencia lógica? Esa ya la vimos. Modus tollendo tollens, modus ponendo ponens, modus tollendo ponens. ¿Cuál de las 3 es? Revisen su tablita, los que la tengan. Modus ponendo ponens. Modus tollendo tollens. A ver, la A, la B o la C, porque todos dicen algo y no entiendo. La A. ¿Seguro? La B. La B, profe. Es la B. La B, muy bien, respuesta correcta. Entonces, esta que tiene esta forma, P, entonces Q, P, y me quedo con Q, es modus ponendo ponens. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar ahora, por acá, a la siguiente parte. Eso está bien completo. Vamos entonces por aquí a la siguiente parte, donde van ustedes a realizar la siguiente actividad, a ver qué comprendimos, ¿sí? De todo lo que les hemos hablado en este rato. Tranquilos que no es una actividad evaluativa, simplemente es para que ustedes participen también y no solamente sea yo hablando. Y vamos a ver si la puedo compartir y si no el profe ya se las envía. Hola, profe. Por favor, no griten que tengo audífonos, ¿listo? Cuéntame. No tengo acceso al chat, no me aparece. Profe, una pregunta. Es que el chat aparece al lado de arriba, compañera, al lado de arriba, donde están los participantes, enseguida aparece el chat. Gracias. Ya les envió el enlace, listo. Entonces, ahí tienen el enlace, van a ingresar un momento, déjenme terminar de hablar, por favor, van a ingresar un momento a esa actividad que el profesor les compartió ahí, y con ello vamos por finalizado el B-Learning. Entonces, voy a dar lo que queda, 5 minuticos para responder preguntas en orden, por favor. ¿Listo? Entonces, alzan la mano. Una pregunta. Espérame que voy en orden, por favor. Empiezo con María Fernanda. Cuéntame. Una pregunta. Tú dices que toca, o sea, tener en cuenta los conectores, pero darle sentido a la oración, o sea, lo que uno está creando. Me da un poco de conflicto, digamos, el sí siempre tiene que ir antes, digamos, si va un hombre y el sí antes, o tocarle sentido como, un ejemplo, Camila sí, o el sí, Camila, no entiendo. No, no hay necesidad, el sí, por lo menos, y si Viviana participa en
B-Learning, ¿sí? Ahí ya sería, ahí, él sí entra, ¿sí? Pero yo no voy a decir, Viviana participa en el B-Learning si participa en el sí, o sea, hay momentos en que el sí no hay, ¿sí? ¿Me hago entender? Ok, bueno, y para, digamos, uno gestionar toda, digamos, expresar completamente la fórmula, uno tiene que tener en cuenta mucho las comas, ¿verdad? Pero entonces cuando ya va la fórmula, va, digamos, al final que es toda la fórmula y unión, un ejemplo, menos R, ahí como uno hace, uno pone un punto o simplemente, porque es que yo tengo un ejercicio parecido y me da muchas vueltas eso porque no le, o sea, no tiene sentido al final cuando va en la unión de todo el proceso. Tranquila, cuando ya van a terminar, pueden escribir por lo tanto, ¿cierto? Pues si hay un entonces, o si hay un y no asiste al B-Learning, listo, ¿sí? Si se está negando. Y envíen eso, por favor, a los tutores al foro. Miren que así es más fácil uno revisarlo y poderles decir si están haciendo bien o no, ¿vale? Yo he preguntado, pero no me han respondido. Y pues yo no tengo mucho tiempo, entonces me toca en la noche simplemente el tiempo que me queda. O sea, hay que tener paciencia porque no son los únicos que están enviando al foro. Deben tener en cuenta que son muchos y que muchas personas envían hasta 4, 5, 6 mensajes con un solo ejercicio. Entonces eso toma tiempo responder, ¿listo? Gise Ramírez, te escucho. Rapidito, por favor. Gise. No, profe, levanté la mano sin querer, perdón. Ok, Olga Lucía, te escucho. Olga Lucía. Hola, profe. Sí, profe, quiero preguntar si las proposiciones, por ejemplo, P, Q, R, esas proposiciones cuando van en negativas, ¿tienen que ponerse todas en orden o no es necesario el orden para hacer la tabla de verdad? Pues lo ideal es el orden, ¿sí? Siempre pues el orden alfabético, P, Q, R. Ok, profe, porque en el caso de la tabla de verdad que realizaste, la menos P, la pusiste pues de primera, ¿no importa ese orden? Sí, pues iba de primera menos P, luego menos R, P, Q, R. La última, la menos R, esa, la última la pusiste como intermedia. No, lo que pasó, espera, mira, lo que pasó fue que me había por así decirlo, sí, me había faltado incluir la menos P, pero yo lo hice y mira que quedó en orden. Sí, yo te entendí, profe. Lo que no entiendo es, por ejemplo, si yo pongo de última la menos R. Bueno, no va a haber inconveniente siempre y cuando usted no se vaya a enredar al momento de hacer las premisas. ¿Listo? Ok, vale, profe, muchas gracias. Bueno. Profe, qué pena. Gresley. Profe, qué pena. Señor, qué pena, discúlpeme, Viviana. Voy en orden, espérame, por favor. Gresley. Angie Hola, Paola, profe. Buenas dime, noches. cuéntame. Bueno, profe, yo ya tengo gran parte del trabajo adelantado. Yo escogí la letra A. Bueno, la verdad, la información que arroja la UNAD es muy buena porque pues, le está explicando a uno el paso a paso y pues las ayudas que ustedes han brindado también han servido mucho. Me confundo mucho es en las tablas, permítame, en la imagen de las reglas de inferencia. Me confundo mucho en la primera, en la A que ahora su merced preguntó. Kelly, o sea, mira, esas dudas, esos inconvenientes con el tutor, sí, para eso está el tutor, pregúntenle por el Skype, por el WhatsApp, por el foro, por donde tengan grupos, sí, ya como tal es así. Así como tú estás diciendo que la UNAD te brinda miles de herramientas, una herramienta es el tutor, y si tú no le preguntas al tutor, pues ahí poseemos problemas, porque uno como tutor no es adivino de saber qué inconvenientes están teniendo ustedes allá detrás de la pantalla, ¿sí? Escriban. No tenemos grupo de tutor. ¿Cómo que no tienen tutor? Obvio sí todos tienen tutor, ¿sí? No, porque, por ejemplo, en mi caso, yo no he visto ni en Skype, ni en el correo institucional, ni en ninguna parte que haya para unirse uno a un grupo. Todos deben tener grupos, todos deben tener un grupo por lo menos de Skype, si no, pues por la plataforma tú le puedes escribir, y si no tienes tutor, escribe la directora te puede dar razón. ¿Listo? Bueno, última pregunta, me voy con Angie Paola y nos despedimos, chicos. Angie, te escucho. Profe, dime, te escucho. Yo soy la del inconveniente del chat, no me aparece.
Nena, el chat debe estar ahí, o sea, a todos nos aparece el chat. En la parte superior de abajo dice mostrar conversación. No le aparece. La compañera que dice. Es que ahí en lo de la asistencia dice... Profesora, el problema es que a mí se me aparece la asistencia, el problema es que no me da la opción de la inscripción de la ingeniería agroforestal. O sea, ¿qué hacemos en ese sentido? Toma captura de pantalla de que tú estás aquí en este B-Learning, toma captura de pantalla de la asistencia y se lo envías al tutor, ¿listo? Y le indicas, mira, Okay. yo estuve conectado con estos tutores, toma mi cara, todo lo que necesites, porque cuando tienen inconvenientes con la asistencia deben tener todas las evidencias necesarias para poder indicar y sostener que ustedes participaron del B-Learning, ¿listo? Antes que cierren esto. Bueno, chicos, los dejo, que tengan una feliz noche, todas las inconvenientes dudas con los tutores, ¿listo? Ahí quedamos pendientes, tengan en cuenta la segunda sesión para que participen, ¿listo? Feliz noche para todos. Oye, que tenía el mano arriba. Ay, no. Hasta luego. Si alguien puede compartir la asistencia al chat, gracias. Si quieren me escribe por WhatsApp, te la envío. A ver. ¿Alguien me puede hacer de enviar el link de asistencia? Muchas gracias. Pregunto, ¿ya se culminó la clase? Ya la profe salió, creo. Ah, ok. A ver, que intenté describirme, la verdad intenté describir la asistencia, pero es complicado, hermano, pues es que dan unos líneas donde no aparece la carrera donde uno está matriculado, entonces un cuento. ¿No está la carrera suya y no hay ninguna afines? No, señor, nada, profe, nada. O sea, mi carrera es ingeniería agroforestal y nada, o sea, intenté de que cambié dos afines que estaban ahí y ahí quedó, o sea, no me dio más acceso para seguir llenando el formulario. Ok, pero tiene los pantallazos, ¿sí? Sí, señor, tomé el último pantallazo ya cuando la tutora me dijo que tomara el pantallazo. Entonces ahora ese pantallazo lo envío al foro. Eso, de acuerdo. Ya conoces a su salvación de decir que ya asistió, ¿sí? Ok.
Muchachos, a mí me parece que son Buenas varias. noches, que descansen. Igualmente, que descansen.